Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la Orquesta del Titanic. Estamos acá con un escritor chileno, estuvo exiliado, es conocido y extrañado por un programa de humor que vieron personas de mi edad, pero también millennial, Plan Z. Y nuestra idea al hacer esto es empezar a promover de alguna manera una costumbre que creemos que se ha perdido, que es la costumbre de conversar, también entre personas que piensan o que tienen opiniones distintas. Rafael Gumucio. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por tenerme. Rafael Gumucio está hablando mal, no se le entiende. Entonces ya me dijeron en varias personas que les comenté que te iba a entrevistar que te pusiera subtítulos, porque no se te entiende. Lo hicieron una vez. No se te entiende y además hasta medio afónico, entonces no sé cómo lo vamos a hacer. No estoy tan afónico. Ya, entonces vamos a tratar de modular. Modular, por supuesto. Modulemos, ya. Hablaremos modular. A ver, de izquierda, pero incómodo para la izquierda y desconcertante para la derecha. O sea, en terreno de nadie. Bueno, donde uno tiene que estar como... Si uno es un intelectual, tiene que estar en ese terreno, digamos. No ¿Tú eres un intelectual? A veces. Siento que... No, yo me siento un izquierdista de los 60, digamos, a los 50. Mis opiniones son más o menos la de un tipo de izquierda de antes, digamos. Ya, no es una izquierda renovada. No, nada, cero, socialdemócrata a la antigua. Y la verdad es que he tratado de renovarme, pero no creo que las ideas nuevas sean demasiado interesantes ni sean demasiado de izquierda. A ver. No sé, siento que cuando la izquierda se alía con visiones como postmodernas, pierde su carácter de ¿Cuáles izquierda. serían esas, por ejemplo? Todo, no sé, ellos leen a Carl Schmitt, leen a gente así, digamos, nazi o neonazi, o a Heidegger, o en su efecto a Michel Foucault, gente que para mi gusto no tiene nada que ver con la izquierda. La izquierda para mí es muy otra cosa, digamos. Entonces, A ver, describe. bueno, yo creo que la izquierda lucha por la igualdad como un valor esencial, pone en cuestión el derecho a propiedad como esencia del asunto, y tiene una visión como de que en el fondo los seres humanos somos similares, digamos, no parecidos, sino que valemos lo mismo, digamos. Esa es la tesis básica de la izquierda. Y, ¿Tú dices que la derecha no discute eso? Lo que probablemente de la derecha es decir, ya que somos distintos, no valemos lo mismo. Mozart no es lo mismo que el panadero de la esquina, digamos. ¿En qué sentido no valemos lo mismo? No, Mozart vale más que el panadero de la esquina, digamos. Esa es una idea de la derecha, digamos, la idea de que existen jerarquías entre personas que son esenciales a la consultación. ¿No hay jerarquías entre las personas? No, hay jerarquías, hay diferencias. No hay diferencias que establezcan determinadas jerarquías, como por ejemplo hay mejores o peores escritores, y entonces yo no puedo decir que Shakespeare es lo mismo que Rafael Gumucio. Claro, pero es solo un aspecto. Por supuesto, un aspecto, no te quita derecho, no te quita dignidad, pero te hace distinto al otro, mejor o peor. Claro, pero son jerarquías móviles, digamos, y claro, uno también cree, y la izquierda cree que Shakespeare salió de la nada, y que si yo hubiese estado en ese tiempo, hubiese esperado de dónde va a salir el gran escritor, y no habría salido nunca de un estacionador de caballos, que es lo que era Shakespeare cuando joven, digamos. ¿Tú no crees que esta aspiración un poco igualitaria, tan característica de la izquierda, desafía incluso la biología? O sea, si tú ves la biología de las especies animales, ves organizaciones distintas, pero organizaciones en definitiva, jerarquizaciones. Totalmente. Eso se produce en la especie animal y se reproduce, o si quieres decirlo así, en los seres humanos, ¿o no? Es que la esencia de la izquierda, o de la cultura occidental, para ser más sincero, es desafiar a la biología, digamos. Una de las cosas que la especie humana hace es desafiar a la biología permanentemente. Sí, pero una cosa es desafiar y otra cosa es contradecir. También superar contradecir. La biología, ir más allá de la biología, no Claro, es lo mismo que contradecirla, te fijas, que pretender ir en su contra, en choque con la biología. Es que yo creo que muchas de las ideas de la izquierda tienen que ver con eso, como para la gente de izquierda, pero no solamente para la gente de izquierda, también la gente de derecha que me hace lo mismo. Digamos. Existe
el ser humano como ente animal y existe la humanidad o el humano como una especie de idea. Evidentemente, acto seguido, tu idea y tendrás razón, que contradecir la biología y contradecir los hechos es más o menos complicado y muchas veces es muy equivocado. Es el signo trágico de la cultura humana, digamos. Y yo no me niego a ese signo trágico. Yo sé que esto es una tragedia. Tú tuviste alguna, voy a entrar así como casi en la farándula de las redes sociales, pero tuviste una polémica, en realidad no fue de redes sociales, fue a propósito de una entrevista, sí. Diste algunas declaraciones como bien escandalosas a propósito de las feministas, bien desafiantes. Dijiste que las feministas eran mujeres que de buena posición económica, que tenían tiempo, no tenían hijos y qué sé yo. No todas las feministas. Y lo que yo dije es que de ese momento el tema de las tomas, que fue el año pasado creo, en ese tema sentía, sobre todo al comienzo, después cambió bastante, que estaban haciendo un petitorio y una forma de protesta que no involucraba los verdaderos problemas que una feminista debe preocuparse, digamos. Por ejemplo. Que una mujer estaba en Chile, las mujeres sobre todo en el mundo popular, son las que tienen que hacerse cargo de la crianza y eso significa pobreza. Cuando se habla del amor... ¿No crees que el feminismo invisibiliza, esta palabra que está de moda y me carga, invisibiliza en realidad los verdaderos problemas? Cuando tú dices que algo te pasa porque, por ejemplo, porque eres mujer, te acosan porque eres mujer, simplemente, entonces a lo mejor desatiendes las verdaderas causas que tienen el acoso, por ejemplo, que puede estar presente el alcohol, la droga, etcétera, un montón de otros fenómenos, ¿no es cierto? ¿No crees que el feminismo es contraproducente para los efectos de los verdaderos problemas de las mujeres? No, depende de qué feminismo. Lo que a mí me preocupó y me preocupa es la parte posmoderna del feminismo. Que también me preocupa lo mismo con el socialismo o con la derecha posmoderna. O sea, el lado posmoderno es el que me preocupa, digamos. No, las ideologías son las mismas. El feminismo se viene discutiendo hace más de 2 siglos, el socialismo también, el liberalismo, el neoliberalismo también. La parte postmoderna, que es como la parte Game of Thrones del asunto, que es como que las personas que existen los buenos y los malos, yo como bueno tengo todos los derechos y como malo él no tiene ninguno, no existe la presunción de inocencia, no existe el diálogo racional de las ideas, se considera que la razón o el parlamento... ¿Tú dirías que postmoderno, esta distinción como maniquea, buenos, malos? Totalmente, es maniquea, es de los maniqueos, que es una secta muy antigua, que cree que el mundo está hecho, por ejemplo, hay muchas personas dentro del mundo feminista más radical que tienen una visión de que el mundo es que tener hijos o pactar con el mundo es pactar con el mal, porque el mundo es el mal. Por lo tanto, yo soy bueno. El mundo es el mal y yo soy el bien. Yo puedo negarme al mundo. Entonces me niego a ser parte, no como carne, no como... Me niego a ser parte... Son ideas cátaras o ideas... ¿Dónde está esta especie como de buenismo? ¿Dónde está más presente? Te digo que no solamente del feminismo de la izquierda, también. No. También en la nueva derecha, digamos, la derecha en el Partido Republicano, está esa misma desconfianza en los parlamentos, esa misma desconfianza en la política intermedia, esa misma idea de que en el fondo siempre los políticos o los intermediarios, los intelectuales traicionan la idea porque en el fondo yo tengo una idea y llego y un parlamentario o un intelectual me la traduce y no dice lo que yo quiero que diga, digamos. Entonces hay que eliminar a esa capa llamada intelecto, llamada política, y hay que acabar con ellos, digamos. Esa es como la ideología. Una especie de idealismo. Sí, es una desesperación frente... Lo que pasa es que es cierto, digamos, los parlamentarios, los intelectuales, estamos para frenar las ideas de la gente, estamos para que lleguen las ideas de la gente y no lleguen a puerto. Ese es todo el asunto, digamos. O sea, el asunto es que una idea tan tonta como el Brexit no llegue a... Porque los parlamentarios, un tipo te pide tu voto para hacer el Brexit, te lo dan, tú llegas al Parlamento y te das cuenta que es una estúpida idea y haces como que estás por el Brexit y no estás, digamos. Eso, cuando se rompe ese puente, digamos, que es la gente que interpreta esta conversación,
me he pasado en muchas discusiones. Es como bien clasista esa posición tuya. Tiene que ver con que tú te puedes sentar a la mesa, mi hijo, digamos, hijo mío, cuando tú aceptes que la mesa tiene como base la razón y la lógica, y que es el que va a ganar. Y evidentemente ahí hay una cosa bien terrible, porque la razón y la lógica también es una jerarquía. No todos tienen capacidad para razonar y para conversar. Entonces, el reclamo que existe hoy, tanto en la derecha como en la izquierda, es que, ¿sabéis qué? Yo no me quiero sentar a la mesa y razonar. Quiero sentarme en la mesa y sentir. ¿Tú crees que esto es transversal en el fondo, una especie de renuncia al pensamiento? Totalmente. Viene de Trump hasta el feminismo, es exactamente la misma. No pensamos, sentimos. No queremos más tener que razonar, tener que explicarnos, tener que ir, porque ¿sabes lo que pasa? Es que en el fondo, y tienes razón de alguna forma, eso establece una instancia, digamos. O sea, para razonar tú tienes que leer, tú tienes que comprender y tienes que ser parte de una cultura. No, y en la medida que razonas, eres capaz de hablar. En la medida que eres capaz de hablar y establece un diálogo con el del frente, ya no hay tanta diferencia entre tú y yo. Ya no estoy en la posición de poder de decirte yo soy buena y tú eres malo, claro, o viceversa en el fondo. Hiciste lo mismo que respecto a la feminista en Twitter. De hecho, entiendo que cerraste la cuenta a propósito de eso. En algún comentario hiciste a propósito del terremoto, en términos de que te extrañaba ver tanta gente salvando animales, digamos, y tan poca preocupación por los seres humanos. Sí. Esa fue una cosa bastante... Sí. Yo no lo hubiera pensado, lo hubiera leído, no recuerdo haberlo hecho, pero lo hubiera leído, me hubiera parecido bastante razonable. Y sin embargo, dos cosas me llaman la atención. Una, la agresividad de los grupos animalistas. Por lo menos yo que me expongo muchas veces a decir este tipo de cosas, el grupo más fuerte, más radical, de los que peores insultos he recibido ha sido el grupo animalista, cosa que me sorprende mucho, porque este amor por los animales me extraña que no se prolongue o se proyecte en el amor por los seres humanos, mínimo respeto. Ya, por una parte está el animalismo así como tendencia, y por otra me sorprendió que cerrara la cuenta, este hombre desafiante, que se mueve con desparpajo, qué sé yo, cierra la cuenta. No, yo no soy desafiante ni me muevo con desparpajo ni nada, soy completamente... pero yo no sabía en qué lío me metí, lo supe después cuando estaba metido ya en el lío. Era un lío mucho más fuerte, que tiene que ver con pulsiones muy esenciales, muy duras, que yo creo que tienen que ver con el animalismo, pero también de repente lo resbala. O sea, mucha de la gente que te insulta en estas polémicas no les interesa realmente nada, ni el animalismo, ni el feminismo, ni nada, sino que el juego de ver cómo alguien muere, digamos. Cancelar a alguien. Esta virtualidad ha permitido eso, digamos, ha permitido que yo pueda ejercer la crueldad con total desparpajo. También en el animalismo habría esta cosa como de odio al mundo, estoy distinto. Sí, por lo tanto, me aferro a los animales como un rechazo en el fondo a los seres humanos, más que como una exaltación del reino animal. Yo siento que hay mucha ideología cátara o gnóstica detrás de esta idea. Se basa, el animalismo se basa en una cosa que me parece totalmente legítima y completamente que adhiero, digamos, de que como seres humanos tenemos el deber y de extender hacia los animales ciertas reglas de civilización y cultura que nosotros ejercemos entre nosotros, digamos. O sea, que someter a los animales a un trato cruel y habla muy mal de nosotros como humanos. Por supuesto. Eso es el comienzo, digamos. Hasta ahí yo voy, ahí no tengo ningún problema. Después viene esta especie de idea de que el animal sería algo más puro que el ser humano, porque él carecería justamente de lo que estamos hablando, de la razón, de la conciencia, del diálogo, y también de que la razón y la conciencia también tienen cosas muy malas. Y en ese sentido... bueno, es lo que te da capacidad de mal también. Evidentemente, claro, el ser humano puede ser peor que el animal, pero claro, también puede ser mejor. Pero claro, pero usando la razón, la lógica y la ley, tú podías tener gente también, ¿me entendés? Claro, o sea, entonces el ser humano ha creado niveles de crueldad y de maldad que ningún animal ha creado nunca, claro, pero también ha creado niveles de bondad y
y de bienestar que ningún animal ha conseguido nunca. Por supuesto. Entonces, el diálogo es como... Pero a mí me pasó siempre que la esencia de mi vida como persona ha sido tratar de aceptar lo que soy y entenderlo, y a partir de ahí empezar, digamos. Entonces, pucha, me tocó ser chileno de clase media, bajo, Está como, está como Piñera. y de pelo negro. Tú eres de clase media, perdón, esto es un paréntesis porque no es un tema esencial, pero da lo mismo, ¿eh? Bueno, lo mismo, clase, como de clase... no te viene la palabra, ¿ah? ¿Cómo se llama? Desarrollada. Pero yo he pensado que siempre es mucho más inteligente asumirse y decir, bueno, a ver, empecemos por ahí. Me parece súper mal el orgullo, o sea, el orgullo gay, el orgullo negro, el orgullo, es una estupidez, sentirse orgulloso de lo que uno es. Yo soy chileno, sentirse orgulloso de ser chileno me parece una estupidez, yo no lo elegí. Pero sentirse avergonzado también me parece una estupidez, me parece que tengo que comprender. Si a mí me tocó este tipo de vida, yo tengo que asumirla con libertad, como si fuera... ¿Entiendes estos orgullos? Efectivamente a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Me molestan estos orgullos, el orgullo que sea, digamos, ser mujer o de ser gay. O de a mí me parece la palabra orgullo. ¿Ves en eso una cierta forma de clasismo? No. Soy mejor que tú porque soy mujer, soy mejor que tú porque soy gay, o trato de reivindicarme a través de esta especie de exaltación de mí mismo, del grupo, de lo que yo entiendo fuera. perfectamente el orgullo gay en el sentido de que yo entiendo perfectamente que como movimiento marginado y que tuvo muchísimas, y tiene todavía muchísimas persecuciones, este sujeto político importante, la marcha del orgullo, que yo creo que es muy importante, de reivindicarnos y reivindicarse a la luz pública. La palabra orgullo es la que me problema, digamos, porque creo que es un pecado. Y entonces yo no puedo adherir con un pecado. Yo creo que uno debería sentirse contento de ser gay, debería sentirse... Decir lo que es. Humilde. Al revés, uno debería sentir humildad de lo que uno es. Debería decir, oye, ¿sabes que estoy tan agradecido de serlo? Tan agradecido de ser, no sé, chileno, gay, o de clase media como tú. O mujer, digamos. Estoy tan agradecido. Es como que tengo que tomar con humildad eso y entenderlo. Ya, aparte de este discurso de la humildad que bueno, me descoloca un poco. El humor. O sea, el día de la humildad gay no va a ir nadie. Ya, el humor. El humor es lo que nos permite conectar, de alguna manera es un puente. Si tú y yo no podemos estar de acuerdo, bueno, podemos entonces trasladarnos al terreno del humor y reírnos y de alguna manera al menos reconocer en el otro un ser humano, qué sé yo, pensante, digno, no racional cuando lo que tiene al frente es una persona de izquierda, pero al menos una buena persona. No. El humor es muy importante. ¿Se ha perdido? Bueno, el humor se basa en la idea de que yo estoy totalmente convencido de lo que yo creo, pero también puedo pensar que quizás no. El humor surge siempre de la posibilidad de que exista otro mundo, digamos, otra posibilidad. De que si yo abro esta puerta, puede que salga un dinosaurio, no lo sé. La gente que tiene una apertura mental a eso, tiene humor. La gente que no tiene esa apertura mental no la tiene. O sea, hay una cierta como apertura a la duda, claro. o una reacción contraria, por así decir, a la del dogma. Claro, a mí me sale mal, de repente se me mancha la ropa, o se me cae algo, y pucha, tengo una manera de vivirlo. Puedo sufrir mucho y llorar porque no salió como quería, o usar la mancha y hacer algo con ella, digamos. Entonces, el humor tiene que ver con eso. Claro, evidentemente, cualquier ideología que crea que está en peligro frente a la posibilidad de que esté equivocada o que haya otra gente, no puede soportar el humor. Hay alguien, ya no me acuerdo, nunca me acuerdo de nadie, de ninguna cita, de ningún autor, pero a alguna persona le oí decir alguna vez que el humor consistía o pasaba también por hacer abstracción de los sentimientos. Entonces nos vamos a reír de la borrachera, aunque la borrachera objetivamente sea una cosa trágica o dramática o eventualmente violenta, peligrosa. Nos vamos a reír porque vamos a abstraer de los sentimientos, vamos a razonar en el fondo y vamos a dejar de lado lo que podemos sentir. Y así nos podemos reír de todo, de la muerte o qué sé yo, del borracho,
No tengo idea. Yo no sé si sería abstracto, yo creo que eso significa estar ahí y no estar ahí. Tú estás en un entierro de alguien querido, y de repente estás en la escena, estás metido ahí, y de repente lo mirás desde fuera. Te desdobla. Y mirás y decís, qué raro, qué ridículo. Y a mí me tocó una vez agarrar un cajón de una tía muy querida, una tía abuela muy querida. De repente se empezó a desatar el cordón y empecé como a caminar chueco, mis tíos me insultaban todo, se escuchaba a mi tía en el ataúd chocando, y salimos de la iglesia y no estaba el auto esperando, y no estábamos todos. Bueno, yo no quería menos a mi tía, no sentía menos la tragedia, pero estaba metido, veía como y yo creo que el humor es como ver las cosas en su entera dimensión. Entonces, y su entera dimensión evidente. ¿Y eso se ha perdido? Bueno, es que es imposible en momentos de alteración utópica como estamos viendo ahora, en moral. Lo que yo veo aquí es una nueva moral que comparten desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda alguna. Y claro, esa nueva moral no puede soportar la idea de poner en discusión, porque si yo le digo a esta nueva moral, ¿sabes qué? Puede ser que no. O sea, esta idea de Groucho Marx, que estos son mis principios, pero si no le gusta tengo otros, que a mí me parece súper esencial, o no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, que decía Caselli. Me parece que eso es súper peligroso para cualquier ideología, digamos. Lo que me pasa a mí, y por eso me pasa como que estoy un poco extranjero en este mundo, es que yo nací a la conciencia política y a la conciencia ideológica en un momento en que todos nos dimos cuenta, la gente dijera antes que nadie, en ese sentido, de que nadie iba a conseguir el 100%, de que todo era muy dudoso, de que todo era bastante complejo, y de que el ideal no se iba a lograr, y a mí me pasó que me pareció bien. O sea, a mí me parece súper bien que mis ideas no lleguen a puerto. A mí también, o sea, que tus ideas no lleguen a puerto. No, bueno, pero sí, me pareció súper bien que entonces, ahora no pasa eso. Entonces de repente me pasa como que de repente van a decir, oye, pero ¿ustedes no se acuerdan de que sería súper fácil, por ejemplo, en el caso mío, decir que yo soy marxista-leninista, digamos, por decir un término, y olvidarme de Chernobyl? Pero yo no me puedo olvidar de Chernobyl. Ahora, tampoco pienso que Chernobyl me bloquee, digamos, o sea, en el sentido de que yo puedo hasta decirte que hay cosas de la Unión Soviética que me parecen que son destacables, y que viendo Chernobyl, por un lado, uno veía la decadencia total de la Unión Soviética, también veía cosas que el mundo de hoy no es capaz de hacer, como mandar 3.000 personas que más o menos voluntarias a disolverse en el ¿Mandar más o menos voluntaria? No, más o menos voluntaria, sí, es un país como hace lo que quiere. Pero lo que te quiero decir es que lo mismo con el feminismo, yo no me puedo abstraer de que yo nací físicamente en un momento de la revolución feminista. Yo ya vi la revolución feminista, yo vi lo que pasó. Y tengo ante eso cosas muy positivas y otras cosas negativas. Lo que no me puede hacer es el tonto, digamos. No puedo decirle, oiga, ¿sabes qué? La liberación sexual no ocurrió, Margaret Thatcher no fue presidente, Michelle Bachelet no fue presidente. No puedo decirle, oye, ¿sabes qué? No, las mujeres están igual que en el año 54. No es verdad. ¿No será que muchas de las críticas que ustedes tienen contra el machismo son contra el feminismo? O sea, ¿no será que esta experiencia de esta historia no ha sido como todos queríamos? Y por ejemplo, la llegada de la mujer al mundo del trabajo, o la sexualidad cada vez más joven, que ha aparejado muchos problemas, que me parece que la posición progresista no es retroceder ante, no es decir, sino que es decir, oye, mira, esto funcionó así. O sea, tú responsabilizas, o sea, la crítica del feminismo sería al feminismo o al fracaso del feminismo en su versión anterior. Yo creo que muchos de los del feminismo actual son hijas del feminismo antiguo, digamos. O sea, yo veo mis alumnos no son hijos de padres horrorosos que los tenían encerrados en la casa, digamos. No, son gente que vivió cierta libertad sexual, y se están preguntando qué ganamos con eso, cómo ganamos con eso.
Es un tema, digamos. Yo creo que se está respondiendo de nuevo mal. Está En bien. algún minuto la libertad sexual fue como una bandera, ¿no? Y hay un aspecto de eso que se podría rescatar, que es el derecho, por así decir, de la mujer a experimentar gozo sexual y a que eso no fuera como en menoscabo de su virtud. Hay algunos aspectos que se pueden destacar. Sin embargo, esto es una opinión, pero tengo la idea de que esa libertad sexual que se defendió, se vivió, se asumió en términos muy masculinos. Bueno, O sea, una especie de libertad sexual en formato masculino, que finalmente ha dejado a la mujer en una posición muy debilitada respecto del hombre. Bueno, Porque el hombre está tratándola como si ella fuera hombre, de alguna manera, a las mujeres. Y eso es muy insatisfactorio. Entonces Sí, viene no. una rabia contra el hombre, que en definitiva debiera ser rabia contra el feminismo en esta no defensa de lo femenino, de la posibilidad de gozar de la mujer en el plano sexual, pero al mismo tiempo de la necesidad de hacerlo en términos distintos que el hombre. yo creo que todo eso se ha movido y ya se movió. Y ya los que quieren retroceder no tienen cómo retroceder. O sea, el descubrimiento del orgasmo femenino, que es más largo que el del hombre, que es más complejo y que se puede hacer más veces, hace que el descubrimiento, por ejemplo, que el óvulo femenino decide con qué esperma se va a fecundar, hace que todo esto esté cambiando mucho y se esté transformando. Yo no tengo todos los temores del mundo con las transformaciones, por supuesto, pero yo creo que esa transformación es súper grande. El problema es que en vez de sentarnos a pensar qué nos está pasando y hablar a calzón quitado qué nos está pasando, nos dedicamos a actuar, que es lo propio de la desesperación, de quien cree que no va a lograr resolver las cosas hablándolas, digamos. Entonces, actúa. Ante los problemas, ante la duda, no me abstengo, sino que actúo. Me parece como absurdo, me parece que es como el tema... No hay conversación en el fondo, no hay posibilidad de desafiar la premisa. No, hay espacio. una experiencia vital de militancia. Yo lo vi muy claramente con el fundamentalismo islámico, digamos. El fundamentalismo islámico no pedía nada y pedía todo. Lo que pedía era un cambio total de modo de ver el mundo. Pero no pedía que le diéramos un estado o un par de califatos. No pedían eso. Pedían una transformación total del mundo y de que su visión teológica del mundo fuera la que dominase el debate intelectual dentro del Islam. Bueno, lo lograron. Y lo lograron también ¿Tú no crees que la nueva izquierda va por ese lado un poco? Digo, mentalidad un poco tipo Frente Amplio. A mí mi problema es con la nueva. Con la nueva izquierda. Con la nueva lo que sea. La nueva derecha, no. Yo no veo mucha No diferencia. veo ese totalitarismo en la derecha. En la nueva derecha sí. O sea, No sé qué es lo que es la nueva, pero bueno. El alt-right, Steve Bannon, Trump, Boris Johnson, Casten, en muchos sentidos. Sí, claro, es el mismo lenguaje. Y de hecho es el mismo lenguaje en el mismo medio llamado Twitter. Es la misma forma de encararse. Y es bien posible que, y muchos de los militantes, yo veo en Twitter, pasan de una militancia a la otra, porque lo que les gusta es la experiencia del extremo, no tanto la idea, digamos. Y lo que les gusta, en cierto sentido, es la imposibilidad de gobernar. Ya, pero tú no crees, yo te lo digo esto, creo no decirlo con sesgo, creo que el fanatismo efectivamente es un fenómeno transversal, te puede tocar una persona provida, supuestamente provida, pero que le dispara a otra persona porque resulta que hace aborto. Entonces, ¿te fijas? O sea, hay paradoja, el fanático tiene conductas paradójicas, el ¿no? fanatismo de hoy es barato. Y no es barato y Fácil. no creo que exista patrimonio en uno de los dos sectores, así como que tú digas acá hay fanático y acá no. No, pero los fanáticos son cada vez más baratos, más fáciles de ser fanáticos. Es que tenemos... Pero ¿no crees que hay más tendencia al fanatismo en la izquierda justamente por esta cosa más irracional, más utópica? Yo creo que el fanatismo, lo que me preocupa del Más tendencia. el mundo de hoy es que creo que el fanatismo es muy cómodo. O sea, alguien puede ser fanático cómodamente. Eso no lo habíamos creado nunca antes. Antes tú eras un fanático y tenías que inmolarte. Ser fanático era un trabajo. Ahora puedes ser fanático y ir a tu pega, vivir tu vida y no te pasa nada. Eso es tremendo, digamos. O sea, eso es una... Ahora, no sé, la izquierda tiene una tendencia, no sé si el fanatismo, la izquierda tiene una tendencia, que yo creo que sí, y a ustedes, la gente de derecha, les molesta mucho, y yo entiendo, a
a la superioridad moral y sobre todo al llanto y a sentirse victimizada. Más emocional. Sí, pero no sé si el fanatismo, y te diría que muy por el contrario, creo que la izquierda chilena es una de las izquierdas más moderadas y más racionales que ¿Eso incluye a quiénes? Yo te diría Hoy día ya casi como que hay que hacer una recalificación de lo que es izquierda. Yo te diría que todo lo que fue la Concertación hoy día prácticamente en contraste con qué sé yo, con el Frente Amplio, qué sé yo, pareciera ser pero tú puedes hablar casi de derecha. Tú puedes hablar con John Jackson o con Boric y uno puede estar, son gente racional, son gente que está en el mundo de lo normal, digamos. Yo siento que después de ellos, digamos, después de esta generación de 2011, que fue la última, me gustaría darte un nombre de alguien, pareciera no haber dirigente, pareciera no haber cabeza, y pareciese, y eso es lo que me preocupa, que ese es parte del plan. Es decir, que ellos no consideran una carencia, no es que uno le diga, oye, pero ¿cómo no tienen líderes? Que nosotros no queremos tener líderes, porque tener líderes significa tener debate y tener interlocución, y significa dejar este estado de movilización permanente, que es lo que importa. Tú, para terminar, porque ya me están retando, pero... ¿Quién te está retando? Y yo, tú sabes, soy muy obediente. Si tuvieras que hacer un cambio, si tuvieras que hacer una crítica a lo que está pasando, en términos generales, culturales, ya no derecha o izquierda, qué sé yo, si tuvieras que hacer una cruzada de algún hábito perdido, desarraigado de nuestra cultura en el último tiempo y que sea necesario reivindicar o recuperar urgentemente. No, yo haría una cruzada contra el orgullo, en general, contra la idea de... Tengo razón. Sí, o más contra el orgullo, lucharía por la humildad, cosa que yo... ¿Te sientes humilde? No, nada, ser humilde, así que sería una lucha que tendría que empezar por mí. Pero habría que recuperar la idea de que la humildad es algo bueno, en el sentido que habría que recuperar la gente que se siente que humilde. ¿Cuál es la característica o la descripción de lo que la piedra de toque y la humildad de una persona? Yo creo que la humildad... Como decía un cura, a humilde no me la gana nadie. Humilde es alguien que siente que pertenece a un mundo, que es parte de algo y que no es dueño de nada, digamos, ni de las cosas que le suceden o no le suceden, buenas o malas. La humildad se vacía en la idea, mira, de las cosas buenas no soy responsable y de las cosas malas tampoco. Soy responsable, sí, pero la palabra está mal elegida porque yo creo que sí responsable, pero no soy... Yo me he ganado todo lo que tengo. Soy uno más entre muchos más que son iguales que yo en muchos sentidos y que pucha, estoy como hiper agradecido, incluso de las cosas malas. Te digo, yo he conocido como a 4 personas así en toda mi vida, pero no soy yo. Pero el espectáculo de la humildad, o sea, esta sensación de mira, yo pertenezco a las cosas. Y si soy inteligente, pucha, estoy súper agradecido de ser inteligente, pero soy súper tonto para otras cosas. Y el otro que es súper tonto también existe. Yo creo que esa humildad, que es como cuando uno pertenece, cuando tiene hermanos, y uno quiere a su hermano, pero le conoce todos los defectos, pero uno se siente parte de un todo. Yo creo que eso es lo único que va a salvar el mundo. Hablando sinceramente, creo que es la única... Bueno, la humildad es la verdad también, como decía Santa Teresa, en el fondo, la humildad es la verdad. O sea, y hay una conexión con lo que es. Cuando uno ve a Donald Trump, uno ve lo contrario de la humildad. Claro, sí. Sí, es muy desagradable en ese sentido. Tú ves todo lo contrario de la humildad. Y es como, lo divertido que tiene Donald Trump, y lo hace como también valorable en cierto sentido, es que es cómico. Cuando uno ve la falta de humildad, la falta de humildad sí, produce como risa, porque es estúpido. O sea, esa idea de yo hice el mejor muro del mundo, todo lo hizo él mejor que todo el mundo, es divertido. Bueno, hay una expresión que es la que te comentaba recién, esto de nadie me ha dado nada de lo que tengo. Me lo he ganado solo. Bueno, eso es una estupidez. Es muy falso, porque por último, la inteligencia que tuviste tampoco te la ganaste, digamos, o sea, la tenías, o la educación que tuviste, los contactos, etcétera, todo
finalmente uno es el resultado de muchas cosas dadas, Sí, por o eso- quizás la mayoría son dadas. Por eso soy tan partidario de pagar impuestos, aunque estoy muy Bueno, gracias, Rafa. No, Gracias. pero es que el impuesto también es una forma de humildad. A ver. Yo no sé, yo doy plata a un hoyo negro y El hoyo negro podría ser una institución en la que tú confías y finalmente no sabes cómo la usa, pero no, porque es mejor que yo no sepa. O sea, no. sí, lo que pasa es que esto de trasladar la máxima evangélica, digamos, a políticas públicas, yo lo encuentro un poco peligroso. Pero Porque en el fondo eso es lo que estás diciendo tú, o sea, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, entonces paga impuestos. Y el problema es que uno se entera mucho, se entera más de lo que De lo quiere, único. de lo mal que se usan, entonces un poquito... De los pocos actos políticos de Jesucristo fue obligar a sus discípulos a pagar impuestos. No lo obligó. No, Te pero- digo de él, lo pero que no- es de no él. se rebelen contra los Bueno, impuestos. nadie se opone 100% a los impuestos. De lo que se trata no es eso. O sea, si tú eres un No hay un concepto, no hay una... Bueno, si anarcocapitalista, tú ya eres que un sí. judío de Galilea y los impuestos te los daba Roma, era bastante simple decir, ¿sabes que no pagan impuestos a esta gente? Son nuestros opresores. Y Jesús, en un gesto completamente extraño, le dice... En el que esencialmente se distingue a sí mismo de un líder político. Esa Claro. es la esencia de ese texto, Rafa, no seas manipulador. Pero también está para sus impuestos. Bueno, gracias Rafa por esta conversación. Espero volver a invitarte. Ya, cuando quieras. Y nada, pues nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Orquesta del Titanic.